Vamos a recibir a la senadora Betiana Díaz, senadora de la MPP, una de las más importantes que tiene el oficialismo en el Senado de la República. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días en esta fecha tan particular. Tan particular, flamante además, titular de la Comisión Permanente del Parlamento. Pasó el presupuesto, está la ley madre ya aprobada del gobierno, ya está la promulgación, empieza a regir ahora en enero nomás. ¿Cuáles, entiende usted, senador, son las prioridades legislativas del Frente Amplio para el 2026? Bueno, nosotros tenemos, como tú bien decías, las prioridades ya definidas por el gobierno y por el Frente Amplio, que es el partido de gobierno. Y en ese sentido, con el presupuesto aprobado, bueno, lo que falta es darle un poco más de aterrizaje a algunas medidas particularmente. Hay algunas discusiones que yo creo que son muy importantes para este año 2026. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la concreción y puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Pública, que además tiene todo un proceso de validación social, porque justamente participaron la academia, las cámaras empresariales, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil. Pero es cierto que requiere medidas diferentes, ¿no? Hay algunas que requieren un abordaje más desde lo presupuestal y hay otras que requieren un abordaje que está mucho más enfocado en los cambios normativos. En ese sentido... Esto se marca, perdóneme, la posibilidad de alguna modificación en el Código del Proceso Penal. Eso mismo te iba a plantear. Nos han planteado que Presidencia obviamente armó un grupo para estudiar estas reformas, para no hacer reformas sueltas, digamos, en términos de lo que es la normativa del Código del Proceso y además del Código Penal también. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es, creo que hay varias discusiones que se tocan ahí, por ejemplo, lo que hace a la reforma del sistema penitenciario, ¿no? Nosotros ya firmamos un préstamo que es que se puede ampliar con organismos multilaterales de crédito que han sido auditores de este proceso del diálogo de seguridad, como la OEA, la ONU, la CAF, es decir, diferentes agencias internacionales que están estudiando cómo por primera vez Uruguay logra tener un plan a la uruguaya, ¿no? Esto es bastante importante en términos de hitos y creo que también es trascendente para el país, pero en ese marco los ejes estratégicos tienen que ver con el abordaje multidisciplinario, es decir, la articulación con otros ministerios, además del Ministerio del Interior, lo que hace también a la reforma del sistema penitenciario y luego algunas reformas penales que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de la circulación de armas en nuestra sociedad. ¿Y cuál es la postura que tiene la bancada oficialista en torno, por ejemplo, a algo que se ha instalado ahora como discusión hasta pública, porque lo ha planteado el presidente por un lado y el prosecretario por otro, sobre los acuerdos abreviados? ¿Entiende el oficialismo, la bancada oficialista, que hay que hincarle el diente a eso o no? Porque el presidente dice que hay un exceso de acuerdos y el prosecretario dice que no. Yo creo que en realidad no tienen contradicción y te digo porque en realidad los que trabajamos haciendo seguimiento del sistema penitenciario lo vemos a diario y es que en sí el instituto no está mal, no es que funcione mal o que haya un abuso. Lo que tenemos que mejorar es el acceso efectivo a la defensa justa de las personas. Bueno, pero el presidente dijo sí que estaba abusando de los acuerdos, que había lo que digo es, sí, hay un montón, hay muchos más, ¿no? Y no tenemos gente presa sin condena, ¿no? En realidad están las preventivas, ¿no? Pero dispuestas por la justicia también. Pero no pasa lo que pasaba anteriormente, que a veces la gente estaba presa muchísimos años sin tener una condena. Lo que sucede aquí es, y por eso te relataba esta experiencia particularmente, es la saturación que tiene la defensa pública, ¿no? Que atiende justamente a aquellos que no pueden pagar una defensa y que entonces tienen procesos que son muchas veces mucho más precarios que aquellos que sí logran tener una defensa que pueden pagar. Entonces no es el proceso abreviado en sí, sino el sistema. Sí, por eso decía que creo que el instituto no es que esté mal, sino que en realidad lo que hay que mejorar es, bueno, cómo se accede a la justicia y particularmente cuando uno recorre y ve que, por ejemplo, el 50% de las personas que están privadas de libertad tienen penas menores a 24 meses, que en realidad podrían ser, juzgadas, digamos, atendidas con otro tipo de medidas, como medidas alternativas a la
privación de la libertad, por ejemplo, justicia restaurativa, justicia terapéutica. En esos están, parte de las prioridades tienen que ver con la atención que se le hizo al INR diferencial en términos de algunas partidas dentro del Ministerio del Interior. Ha sido la dirección del ministerio que más ha sido atendida presupuestalmente. Y parte de lo que se plantea ahí es la coordinación con la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que para nosotros es un eje fundamental porque claramente Uruguay está en un camino que no le ha resultado, bueno, el correcto, digamos, para poder tener una mejor sensación incluso en la población en términos de lo que es la seguridad. Y senadora, justamente en otros de los temas que debería atender el Parlamento y que son o que pueden ser uno de los ejes y prioridades del Ejecutivo, el presidente Yamandu Orsi dijo que hay cuestiones aberrantes en la ley de urgente consideración. Sí. Específicamente habló de agravantes a delitos referidos a los estupefacientes. Ahí hay una intención de modificarlo, ya hay una coordinación o un plan, un eje de trabajo por parte de los senadores del oficialismo. Bueno, en ese sentido era que planteaba lo del grupo de trabajo sobre la reforma del Código del Proceso, porque en realidad nosotros no conocemos todo el articulado que se está manejando, porque la idea es justamente generar una modificación integral, no ir haciendo reformas por partes. Primero, porque en este camino, yo obviamente que comparto totalmente con Yamandu Orsi esta idea. Esto de ir haciendo pequeñas reformas de inflación penal hoy nos revienta en la cara, ¿no? Tenemos casi 17.000 personas privadas de libertad, particularmente todo lo que hace a los delitos de estupefacientes. Bueno, por ejemplo, el no poder redimir pena por estudio y trabajo, y es un problema en los centros de rehabilitación, más allá de que también hay que reforzar, y por eso también hay algunas partidas que se destinaron en el presupuesto para eso al INR. Necesitas estimular que la gente haga algo adentro de la cárcel, ¿no? Es decir, que salga mejor, ¿no? Que estén 24 horas ahí, a veces sin siquiera tener planes de patio, pensando maldades, ¿no? Saliendo peor, digamos, de lo que están en su situación previa a llegar a la privación de la libertad. Yo creo que en ese caso es muy claro lo que pasó con la población femenina, ¿no? Nosotros duplicamos entre el 2021 y hoy el número de niños que están presos en Uruguay. Nosotros tenemos bebés presos, ¿no? La justicia tiene todas las herramientas para dictar medidas alternativas a la privación de la libertad. Sin embargo, esta es una discusión no resuelta. ¿Ustedes entienden que a 5 años de estas modificaciones que impuso la LUC no han sido buenos o efectivos los cambios? No. O sea, este tiempo ha dado para sacar esa conclusión. De hecho, hay algunas otras que tienen que ver no solo con los delitos de estupefacientes, que claramente, a ver, el impacto que ha tenido la ley de urgente consideración, pero yo vuelvo a decir, esto hay que enmarcarlo también en un camino que se viene recorriendo hace muchos años en Uruguay y que se hizo en otros países de América Latina y que hoy vemos los resultados también con sistemas de seguridad y penitenciarios que están también, que tuvieron que ser reformados profundamente porque la situación se volvió tan crítica. Pero esto de la inflación penal es un camino que venimos recorriendo como país, como respuesta, yo diría, efectista a los problemas de la seguridad hace muchos años y que ha tenido pésimos resultados. Es decir, con más gente presa, alguien se siente más seguro hoy y nunca hubo tanta gente presa en este país. Y además hay que sumarle la gente que está penada en medidas alternativas, que son 10.000 personas más, ¿no? Ahora, Senadora, está bien. En el marco de un plan general de análisis, puede eventualmente el oficialismo tocar aspectos vinculados al LUC. Y yo me adelanto a decirle lo que seguramente incluso ya le han dicho desde la oposición, bueno, es una ley que ha sido refrendada por el pueblo. ¿Van a ir contra una determinación del pueblo en un referéndum? Los primeros que fueron contra muchos artículos de la ley de urgente consideración teniendo que modificarlos y además teniendo que darles prórroga en la aplicación, algunos que nunca se aplicaron, fueron los mismos que propusieron la ley de urgente consideración. Es decir, ¿por qué hay algunas cuestiones que tuvieron efecto totalmente nulo? El caso de la privación de las mujeres es clarito. Pero además acabamos de modificar la Ley Integral de Lavado de Activos, que entre otras cosas modifica artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ellos siempre dijeron que era perfectible, ¿no? Con colaboración de... Sí, por eso, obviamente que ahí lo que hay que hacer es ver si se modifica
o si se derogan los artículos, ¿no? Pero eso es una discusión. ¿Usted qué entiende que es lo más efectivo o lo mejor? Yo creo que no todo el articulado que está propuesto en términos de lo que han sido las reformas penales particularmente tienen el mismo nivel de discusión. Yo creo que sí que hay que derogar algunos, hay que restablecer algunos institutos y algunos mecanismos que son liberatorios y que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad a prueba, ¿no? Que Uruguay necesita tener otros dispositivos porque realmente tenemos una situación muy crítica donde solo menos del 30% de las cárceles rehabilitan hoy y entonces estamos gestando o estamos caminando a el mismo rumbo que otros países que después vimos que tuvieron grandes crisis con el crimen organizado. Senadora, para no quedarnos solamente en el tema del sistema penitenciario, ¿hay alguna otra cuestión de la LUC que es bastante abarcativa, que ustedes entiendan que es revisable? Porque esto lo dijo el presidente como un ejemplo. Bueno, con respecto, lo que quiero plantear es que esto es una discusión más larga, ¿no? Una cosa es lo que tiene que ver con los aspectos penales, y el presidente lo planteó justamente con el impacto que ha tenido justamente en sistema penitenciario, pero después hay algunas cuestiones que hacen a discusiones también muy importantes, como por ejemplo la política educativa. Esto ha sido cuestionado también, obviamente, por el Frente Amplio, los procesos de participación, de representación social que fueron modificados en la Ley de Urgente Consideración y algunas medidas que están tendiendo justamente a revertir algunos de esos impactos y será discutido. Pero ¿hay voluntad política de eso, reverlo? Yo creo que hay un montón de aspectos que hay que rever, ¿no? Los desalojos express, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, bueno, sí, claro, porque nadie lo usa, no ha tenido un impacto tan grande, no pasó nada de esto tremendo. Y no, porque ¿quién usa? Entra a buscar un alquiler con garantía LUC. No hay prácticamente, ¿no? Es decir, no es un tipo de contrato seguro ni para el que alquila, ni para el propietario, ¿no? Entonces, evidentemente, hay algunas medidas que se incluyeron ahí que yo creo que además precarizaron el rol del Estado en términos de garantizar, por ejemplo, las condiciones de habitabilidad para poder tener una vivienda en el mercado inmobiliario, algunos controles específicamente. Y luego, ya vuelvo a las prioridades, creo que todo lo que hace a cuestiones, por ejemplo, que nunca se concretaron, ¿no? Es decir, la creación de la institución granjera, la atención diferencial que le está dando este gobierno, algunas modificaciones en el Instituto Nacional de Colonización. Hay que recordar que la Ley de Urgente Consideración era una ley ómnibus, ¿no? Es decir, abarcaba aspectos de política pública en todos los sentidos. Entonces, bueno, se modificó desde disposiciones varias que tocaban el TOCAF o algunas disposiciones que nosotros incluso en su momento apoyamos, hasta que creaba institucionalidad específica, nuevos ministerios como el Ministerio de Ambiente, el Instituto de la Granja. Bueno, es realmente una discusión muy profunda, pero sin duda que el eje central de modificación hoy está basado en ese aspecto, en el marco de que la prioridad hoy es la seguridad y la infancia, y en ese sentido, bueno, ya se reglamentó en el día de ayer la ley de garantías para la primera infancia. Tuve el agrado de que la noticia me la diera la propia Cristina Lustenberg, que nació una gran militante, digamos, de este proyecto de ley que finalmente se concretó y que hoy se reglamentó, pero que también va a estar rodeado de otras medidas que vienen propuestas en el presupuesto nacional, y entonces este año va a ser justamente de aterrizar lo que es la concreción del programa Frente Amplista. Bien, yo a propósito, le quiero preguntar por algo que amenaza en el cierre, digamos, de este año y en el arranque del que viene, amenaza ser una especie de piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera, en el oficialismo, que es el 1% para los más ricos. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque el Partido Comunista se reunió y lo ha volcado con fuerza en su discusión, lo está bajando a los diferentes comités de base, se empieza a discutir. El presidente del Frente Amplio ha dicho que está bien, recepciona esa posibilidad para discutirlo, para empezar a dialogar con los diferentes sectores y con los diferentes comités. Pero el presidente de la República ya dijo que en principio no. El ministro de Economía dijo que tenemos una capacidad tributaria que está al tope y no está previsto
establecerlo. ¿El MPP tiene ya una postura definida en torno a esto? Todavía no, y esto tiene que ver justamente con que este primer año estuvimos totalmente abocados, por ser además la bancada del presidente de la República, a defender el gobierno y además también a discutir en base a los acuerdos del presupuesto nacional, que nos parecía la ley más importante, y creo que eso se vio en los frutos que tuvo la negociación. Con respecto a la discusión del 1%, bueno, el Frente Amplio este próximo año va a tener diferentes instancias de discusión, entre ellas la discusión congresal. Yo creo que en ese sentido es una discusión que para el Frente Amplio como fuerza política recién empezaría, ¿no? Porque también recién hay una propuesta concreta por parte de la central sindical. Yo creo que es una discusión que hay que dar, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los compromisos en términos de reformas tributarias y de justicia tributaria particularmente, que es lo que nosotros escribimos en nuestro último programa. Y con ese programa nosotros ganamos con 100.000 votos de diferencia sobre Álvaro Delgado, ¿no? Es decir, eso estaba claramente puesto allí. Lo que nosotros evaluamos, y esto me parece que también está bueno decirlo, es tampoco se agota en el 1% de la discusión, ¿no? Las reformas tributarias, y particularmente el Frente Amplio lo ha hecho de forma muy seria, y también en términos generales de una manera más integral, ¿no? Tratando de cuidar algunos equilibrios, pero sí con esta visión redistributiva. Y de hecho ha sido tan buena la última reforma tributaria que nadie la cambió. Lo único que se incorporó a la última reforma tributaria que hizo el Frente Amplio fue algunas deducciones al IRPF. Pero entonces que el MPP estaría dispuesto a evaluar no solamente eso, sino tal vez un segundo piso de reforma tributaria. A dar en realidad una discusión que tiene que ver con la redistribución de los recursos, sí. Pero yo creo que hay que ver cuál es el marco que nos propone el Frente Amplio. Nosotros tomamos definiciones, las definiciones del MPP no son individuales, nosotros no tenemos secretario general, presidente, nadie declara de forma individual a nombre de toda la organización política, y en eso sí quiero ser muy cuidadosa. Nosotros estas discusiones las damos en el marco de nuestros plenarios nacionales o congresos, y en ese sentido, siempre que hay cualquier discusión importante a la que nos llame el Frente Amplio como organización, nosotros tomamos postura colectiva, la declaramos pública, además, y vamos con una posición saldada ya. Mayor justicia tributaria, pero también un aumento de impuestos. Esto es la promesa de campaña del Frente Amplio. ¿En qué situación deja también al presidente esta discusión? Y que, como decía Alfredo, un presidente que ya ha dicho que no a este tema, y también el ministro de Economía. Yo creo que el presidente también fue bastante claro cuando dijo, bueno, pero no hay que ponerse el balde, ¿no? Y creo que en realidad, en ese sentido, el gobierno ha dado señales, sobre todo para esa parte del frente amplismo que hoy está teniendo esta discusión como prioridad, que está muy bien. Ha dado señales importantes, ¿no? Por ejemplo, las readecuaciones tributarias que hizo en el presupuesto nacional, ¿no? Por ejemplo, gravar las ganancias en el exterior, el impuesto mínimo complementario, bueno, el impuesto TEMU. Es decir, hay algunas cuestiones ahí que van en el sentido de ir profundizando en esta discusión de poder mejorar la recaudación, porque también es algo que nosotros planteamos, y no cargar a los sectores trabajadores, como fue el camino que se recorrió en la administración Lacalle, ¿no? ¿Dónde se hizo el ajuste? En los salarios de los policías, de las maestras, el salario público, ¿no? Y además también en las jubilaciones y pensiones. Pero con todo esto que ya se ha modificado, el ministro Donne podría decirle, bueno, señores del Partido Comunista, pero señores del Partido Socialista, esta discusión ya está saldada, esta justicia tributaria queda contemplado en esto. Esto otro, si yo lo planteo, estaría yendo en contra de la mirada que tengo de país, porque también O'Donnell tiene una mirada muy clara hacia dónde quiere ir. ¿Cómo hace el Frente Amplio y el MPP como fuerza mayoritaria para contemplar estas fuerzas que se disputan dentro de la misma fuerza política? Primero que yo nunca espero que un ministro o integrante del Poder Ejecutivo le diga a ningún sector del Frente Amplio lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros tenemos ámbitos de resolución a la interna del Frente Amplio, y además es de estudio en el mundo esto, ¿no? Porque el Frente Amplio es una coalición de izquierda de las más exitosas del mundo. Y tenemos muchos mecanismos
donde todo este proceso de discusiones, May, está bastante regulado, ¿no? Por eso digo, no es que un día amanece Gabriel Odone y dice, una cosa es una declaración pública y otra cosa es lo que uno discute y resuelve. Está bien, yo te llevé a lo simple de la conversación, pero sabemos también que puede pasar que en el caso de que la fuerza política por mayoría lo vote, lo desea o quiera llevar adelante, que el ministro diga, bueno, entonces este no es mi barco. Habrá que ver cuál es el Y usted sabe, escenario. senadora, que es bien importante cuidar a Odone en el contexto del Frente Amplio. Totalmente, y a mí me parece excelente la gestión que ha tenido Gabriel y creo que parte del éxito que ha tenido el gobierno en cómo se resolvió por amplísima mayoría el presupuesto nacional tiene mucho que ver con el rol de Gabriel Odone. Ahora, tampoco me gusta generar antagonismos o problemas donde no los hay, porque hoy no es una discusión que genere tanta tensión, porque hoy el Frente Amplio no está donde esa discusión. Está bien, pero fermentalmente ya vemos que el Partido No, es más Comunista... mediática que otra cosa. Mira, yo soy integrante de la orgánica del Frente Amplio hace muchísimos años, Sí. ¿no? Y realmente no es un tema de primordial atención. ¿Por qué? Y bueno, porque este fue un año trascendental. Nosotros volvimos al gobierno, tenemos un montón de prioridades para atender y esta es una discusión más que obviamente va a estar presente. Y es muy importante que la discusión esté donde está, que la esté dando la academia, que la está dando las organizaciones de la sociedad civil, la central sindical, pero el Frente Amplio también tiene otras discusiones que tiene que dar y que tiene que incluir en el marco de lo que va a ser un año de discusión congresal, ¿no? Entonces, realmente poner todo el centro de la atención allí, que es en un tema que ha tenido alguna diferencia, a mí no me parece correcto, pero bueno, hay que ver cómo se ve de afuera, ¿no? A veces para nosotros los que somos militantes es un poco difícil pensar afuera de nuestro metro cuadrado, pero sí me parece importante decir eso, ¿no? El Frente Amplio tiene varias discusiones para dar, y uno es esto, ¿no? El rol de la fuerza política y cómo articula con los espacios de gobierno y cómo hay una sana diferencia y distancia en eso, que no es que el Frente Amplio no determine cuál es la agenda del gobierno, sino que la agenda cotidiana del gobierno y los tiempos de discusión del gobierno son distintos a los de la fuerza política y que la fuerza política tiene que justamente estar en otras tareas, como por ejemplo dinamizando ese vínculo, ¿no? Bien, senadora, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿Feliz muchísimas Navidad? gracias. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz año.